cuanta más claridad tengamos, mejor. Esa es la razón por la que le hemos pedido al consejero madrileño de Sanidad, al doctor Enrique Ruiz Escudero, que nos cuente algo serio. Confiamos en sus informaciones desde que empezó esto de la pandemia, así es que yo sé a quién llamo a hacer esas precisiones. Consejero, muy buenas tardes y gracias como siempre por atendernos. Buenas tardes y gracias por sus palabras. Bueno, hemos llegado a la meseta, en Madrid está claro que sí, ¿no? Sí, nosotros llevamos aproximadamente unos 8 días estabilizada con la incidencia a 14 sobre los 2.500 y a 7 días en los 1.200. Yo creo que hubiésemos comenzado el descenso, pero bueno, todavía estamos recogiendo el final de las fiestas navideñas, que ya sabemos que este virus, en cuanto haya actividad social, por desgracia se comporta de manera muy activa, y entonces, bueno, ahora nosotros sí que ya tenemos muchas señales de detección de que esto va a comenzar a bajar en esta semana. 10 días se nos decía después de Reyes. Ya estamos en esa fase de los 10 días después de Reyes. Esto dice usted que estamos ya desde hace algunos días en la fase meseta. ¿Qué impresión tiene sobre lo que antes se llamó, no muy correctamente, desescalada? Porque las cosas no se desescalan, sino la caída de infectados. ¿Va a ser tan radical como fue el auge? Pues nosotros esperamos que sí, por una razón que yo creo lo que ha marcado una ligera diferencia de lo que ha ocurrido en Madrid con otras comunidades. Nosotros, desde que detectamos el primer caso de Omicron, que fue allá a principios del mes de diciembre, en apenas 2 semanas el predominio fue casi del 90%, lo cual indica que nosotros, los pacientes que teníamos ingresados de Delta, que eran en aquellos momentos muy pocos, han sido desplazados tanto en contagios como en hospitalizaciones con UCI por los de Omicron, y el comportamiento que ha tenido Omicron en otros países donde ha sido esta subida tan súbita, el descenso se ha producido también de una manera muy abrupta, como ha podido ser el caso de Sudáfrica con poca vacunación, o el caso de Dinamarca con mucha vacunación, o en Reino Unido ahora mismo también, que van aproximadamente con unos 10 días de antelación sobre nosotros. También se está produciendo un descenso muy pronunciado. Por lo tanto, por todos estos indicadores y sobre todo que las propias señales ya más asistenciales, estamos detectando que el descenso se va a producir de manera rápida, que yo creo que sería muy bueno para todos. No sé si comparte usted conmigo la sensación de que se escabullen a la hora de dar informaciones globales. Por ejemplo, los infectados, pues no es óbice que en unas comunidades los cuenten de un modo y en otras de otra para no darlos, pero es que también últimamente se nos esconden los datos de hospitalizados y de UCI. ¿Qué puede decirnos de cómo están esos datos, aunque sea solo en Madrid? Yo le digo que nosotros hemos seguido desde el inicio de la pandemia, en marzo del año 20, hemos seguido siempre una línea de coherencia con los datos, siempre actuando con transparencia, siempre los datos que dábamos son datos reales, jamás hemos ocultado ni un solo contagiado, ni un solo hospitalizado, ni un paciente en UCI, ni un fallecido, que yo creo que es lo que ha sido importante, y que esa línea de coherencia hay que mantenerla durante todas las olas. Lo que no puede ser que es que desde el Ministerio no se lidere lo que es la definición de caso y que unas comunidades autónomas utilicen un sistema de medición con distinto a otro. Si lo que se ha medido realmente es el perfil de caso, que es el que su prueba diagnóstica está medida por un profesional sanitario, pues esa es la que hay que seguir. Lo que no se puede hacer es cambiar en plena sexta ola pues qué es lo que se está midiendo, porque por lo tanto el sistema de vigilancia epidemiológica cambiaría, y sobre todo yo creo que es lo más importante, que nosotros ahí sí que fuimos los firmes defensores, que realmente donde se medía esta pandemia por su gravedad era en las camas de UCI y en las camas de hospitalización, y nosotros ahí hemos seguido dando esos datos de manera constante, permanente y sobre todo con mucha transparencia. A día de hoy tenemos 325 pacientes en UCI, tenemos unos 3.170 en hospitalización, que son los que tenemos. También que hemos cambiado también, no solo, o sea, no hemos cambiado, pero tenemos que entender muy claro los que son pacientes por COVID, o sea, que el COVID les produce el ingreso hospitalario, y los pacientes que son con COVID, que son pacientes que ingresan y en ese momento se les diagnostica con una PCR, porque eso es importante también para saber el alcance de la gravedad de la pandemia dentro de nuestra red de hospitales.
Tal vez entonces, consejero, el problema sea que tengan ustedes mucho personal sanitario infectado. Bien, es verdad que la sexta ola, y sobre todo por el predominio que he dicho antes que tenemos con Omicron, digamos, con una gran capacidad de contagiosidad, claro, afecta a todos los niveles de la sociedad. Pero también es verdad que no hemos tenido una repercusión tan alta como esperábamos, lo cual, bueno, es una buena noticia, que no eran tantos casos los que hemos tenido. Es verdad que en algunas situaciones y de manera más específica, en determinados servicios, en algunos centros de salud, ha sido más llamativo, pero no ha sido tan alto como esperábamos, y luego siempre contando, y habitualmente la inmensa mayoría de los casos ha sido con buena evolución clínica, puesto que nuestro personal sanitario ya está vacunado prácticamente en su totalidad con terceras dosis. Por lo tanto, bueno, hemos notado algunas situaciones, pero más de carácter puntual que de carácter generalizado. Hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso recogía un premio y en esa recogida de premios ha hecho unas manifestaciones que quiero que veamos juntos si a usted le parece bien. Que Madrid es, además, capital de la resistencia ante la pandemia y referentes de la recuperación económica. Empresarios de toda España quieren un local en Madrid. Aquí se producen y se crean 1 de cada 3 aperturas de locales de ocio en España. Además, nos hemos convertido en un foco de inversión internacional y Madrid aparece en los primeros puestos como mejor destino turístico del mundo. Entre 2020 y 2025 se habrán puesto en marcha más de 25 proyectos emblemáticos que supondrán una inversión superior a los 125 millones de euros. Una precisión respecto de lo primero que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Madrid es la capital de la resistencia a la pandemia, en el sentido positivo, en el sentido sanitario, pero muy a pesar suyo también en el sentido político, porque han tenido que defenderse de muchas agresiones durante este tiempo de la pandemia, ¿no? Sí, así es. Yo creo que tiene el doble sentido, ¿no? La resistencia de cómo Madrid siempre entendió cómo era afrontar una pandemia de estas características, no siempre asociado aconsejados por las decisiones técnicas tanto de salud pública como asistenciales. Nosotros lo que pretendimos siempre es que Madrid avanzase como sociedad dentro de un entorno de pandemia sin contraponer el término de la economía frente a la salud, porque son términos absolutamente complementarios. Eso fue la línea que hemos llevado siempre en todo momento, y luego en segundo lugar, y por supuesto, la resistencia frente al gobierno de España, que eso ha sido una auténtica realidad. Hemos sido atacados permanentemente, han cuestionado nuestros datos, nuestra toma de decisiones, el uso de mascarilla, los test de antígenos en farmacias. Cuando avisábamos de que llegaban variantes, hemos sido siempre cuestionados permanentemente, y ahora, bueno, con el paso del tiempo han ido asumiendo todas y cada una de las medidas que iba adelantando Madrid. Ya la última, oír hablar al presidente de economía y salud, ya ha sido más que sorprendente, ¿no? Después de tantos meses y cuando hemos sido severamente criticados por eso. Supongo que en esta oleada Omicron también ha sido fundamental el papel del Hospital Isabel Zendal, tan criticado en otros momentos, que ahora ya nadie se atreve a criticar, ¿verdad? Pero la cuestión que yo quería preguntarle, ¿hay un cierto caos en el mundo escolar que antes no vivimos por la especificidad de la nueva variante del COVID, imagino? ¿Cómo está viendo usted, con qué preocupación ve o no que los escolares se estén infectando? Bueno, principalmente son los menores de 12 años de 5 a 12 años, que son los que han comenzado a vacunarse con mayor retraso, y también los menores de 5, que es donde estamos detectando que ese incremento se sigue produciendo. Lógicamente es motivado por la propia naturaleza de Omicron, ¿no? Su alta capacidad de contagio, especialmente en entornos donde esa convivencia es más intensa, es donde se está produciendo. Hombre, preocupación tenemos siempre, ¿no? Nuestro objetivo siempre es tratar de reducir al máximo esos contagios, pero es verdad que tal y como se comporta también en la población infantil, y sobre todo, bueno, ya con ese avance que estamos teniendo en la vacunación infantil, que de casi 490.000 niños hay unos 210.000 ya vacunados, estamos ya acercándonos a ese 50%. Yo creo que hay que continuar, ¿no?, en esa línea que le he dicho antes, de continuar pues con la vida, progresar como sociedad,
sociedad dentro de un entorno de pandemia. Y esa es la línea que estamos trabajando. Además, el hospital, la reflexión que ha hecho usted sobre el Hospital Enfermera Isabel Zendal es cierto. O sea, yo creo que el apoyo que ha dado, la ayuda que ha sido para toda la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Es que estamos hablando de cerca de 2 millones de dosis administradas en el hospital y ya estamos cercanos a los 10.000 pacientes ingresados, 10.000 que se dice pronto, que probablemente sea el hospital del mundo con más pacientes COVID que ha atendido, además con su unidad de cuidados respiratorios intermedios, con su UCI, que son referencia. Entonces yo creo que el Zendal ha seguido dando ese apoyo que ha sido tan importante durante toda esta pandemia. Doctor Ruiz Escudero, mi última pregunta. ¿Qué opina usted de la cuarta dosis, la segunda dosis de refuerzo, que algunos ya empiezan a hablar de ella? Bien, se ha decidido dentro se va a decidir dentro de la estrategia de vacunación. Lo que van determinando estudios científicos con respecto a la importancia de esa cuarta dosis, eso para un perfil determinado, ¿no? Principalmente en inmunodeprimidos, que son los que se detecta que aproximadamente a los 5 o 6 meses de haber administrado la última dosis se produce ese descenso en la capacidad de la inmunización, y yo creo que siempre proteger a los más vulnerables ha sido uno de las máximas que hemos mantenido durante toda esta pandemia. Nuestros mayores inmunodeprimidos son los que más tenemos que proteger. Ahora también, por supuesto, a los no vacunados, que son los más vulnerables, y yo creo que es en la línea que tenemos que seguir trabajando. Pero esa toma de decisiones siempre que sea avalada por estudios científicos, que se demuestre esa importancia de hacer ese refuerzo dentro del sistema inmunitario, y yo creo que si continuamos de la mano de la ciencia y de los expertos en estos casos, pues yo creo que será la línea que hay que seguir de cara a futuro. Consejero, pues le agradezco muy vivamente que nos haya atendido, sus opiniones, su participación en el programa, y le deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.